Detente un segundo. Antes de hablar de profecías, de nombres, de fechas o de predicciones que circulan por todos lados, quiero que pienses en esto con calma. ¿Por qué en momentos de crisis tantas personas voltean a ver el futuro como si alguien ya lo hubiera escrito antes? No es una moda nueva, no es algo exclusivo de redes sociales y no tiene que ver solo con creer o no creer, tiene que ver con miedo. Vivimos en una época donde todo parece moverse demasiado rápido. Noticias que ayer eran impensables, hoy se vuelven rutina. Conflictos que antes se sentían lejanos, ahora aparecen en tu pantalla todos los días. Cambios políticos, sociales, tecnológicos y económicos se superponen sin darnos tiempo de procesarlos. Y cuando el presente se vuelve confuso, el ser humano hace algo muy antiguo, busca el sentido. Por eso las profecías regresan una y otra vez, no solo porque prometen respuestas, sino porque ofrecen una narrativa, un orden aparente dentro del caos. Hoy estamos rodeados de titulares que hablan de colapsos, de líderes cuestionados, de países al borde del quiebre, de guerras, que ya parecen parte del paisaje y crisis económicas constantes. Todo acompañado de una sensación difícil de ignorar, de la que algo no está bien. En ese contexto, no es casual que resurjan nombres como Parravicini, Baba Vanga o Nostradamus, no porque de pronto hayan dicho algo nuevo, sino porque el mundo actual empieza a parecerse inquietantemente a lo que ellos describieron. Y aquí es importante dejar algo en claro desde el inicio. Este no es un video para afirmar que todo lo que dijeron es verdad, pero tampoco es un video para desechar todo como si fuera una simple coincidencia. Es un espacio para observar, para conectar y hacernos una pregunta incómoda. ¿Por qué estas ideas vuelven con tanta fuerza justo ahora? Porque si miras con atención, muchas de las predicciones que hoy circulan no hablan solo del futuro, hablan del presente. Hablan de un mundo que parece avanzar, pero sin una dirección clara. Piensa como, por ejemplo, en cómo ciertas situaciones políticas actuales se interpretan casi de inmediato como cumplimientos de profecías, no porque encajen de forma perfecta, sino porque el clima emocional está muy cargado. Cuando se habla de líderes que caen, de países que atraviesan crisis profundas o de eventos que parecen sacudir el orden mundial, muchas personas no solo ven hechos, ven señales. ¿Son realmente señales? ¿O estamos proyectando nuestra angustia colectiva sobre textos y dibujos ambiguos? Esa pregunta es clave, porque las profecías por naturaleza no suelen ser claras ni literales. Son simbólicas, son abiertas y bastante incómodas. Y no sobreviven al tiempo a pesar de eso, sino precisamente por eso. Un mismo texto puede adaptarse a distintas épocas. Un mismo dibujo puede cobrar sentido décadas después. Un mensaje que parecía exagerado puede volverse inquietante cuando el contexto cambia. Y hoy el contexto cambió. El mundo no vive una sola crisis, sino varias al mismo tiempo. No es un colapso aislado, sino una acumulación constante. Y eso genera una sensación de vulnerabilidad que ya no se va. En ese estado mental, cualquier referencia al fin, al gran cambio o a la transformación global deja de parecer exagerada y empieza a sentirse posible. Por eso, antes de entrar en cada figura profética, hay algo que vale la pena entender. Tal vez la pregunta no sea si estas profecías se van a cumplir o no. Tal vez la pregunta real sea otra. ¿Qué dice de nosotros el hecho de que hoy, más que nunca, estemos buscando respuestas en palabras escritas hace décadas o incluso siglos? ¿Delirio, metáfora o una advertencia que ignoramos? Quiero detenerme aquí, porque este punto es donde muchos empiezan a incomodarse. Benjamín Solari Parravicini no fue un vidente mediático, no daba fechas exactas, no anunciaba el futuro como una lista de eventos. Parravicini dibujaba, escribía frases cortas y dejaba imágenes acompañadas de palabras que en su época no parecían tener sentido alguno. Y aquí viene lo importante. Muchas de sus psicografías no fueron reinterpretadas después de que ocurrieron los hechos, sino publicadas décadas antes. Eso cambia por completo el juego, porque una cosa es acomodar el pasado y otra muy distinta es describir cosas que todavía no existían. La libertad de Norteamérica perderá su luz y será atacada 2 veces. Esta es una de las psicografías más citadas y también una de las más incómodas. Parravicini no habla de un país por nombre, habla de la libertad y menciona 2 ataques. Durante años se dijo es una metáfora, es una exageración, es una interpretación forzada, hasta que ocurrió el 11 de septiembre. Muchos consideran ese evento como el primer golpe, pero el segundo es de donde empieza la discusión real, porque el segundo ataque no necesariamente tiene que ser físico. Para muchos, el segundo golpe fue el miedo permanente, la vigilancia constante
y la pérdida gradual de libertades en nombre de la seguridad. Y aquí ya no hablamos de teorías, sino más bien hablamos de hechos cotidianos. Hay dos personajes funados de la historia, uno Mussolini y otro del que todos sabemos que no se puede mencionar. Y en estas psicografías, Paravicini mencionaba que tendrían el mismo fin. Ambos líderes parecían inamovibles, y ambos terminaron de forma humillante, no gloriosa. Y aquí la psicografía deja de ser predicción para convertirse en advertencia. El poder absoluto no cae con honor, se desploma. Y la pregunta es, ¿cuántos líderes actuales creen que su final será distinto? Uno más menciona, la era atómica se acerca, Rusia ya juega con ella. Esta frase resulta brutal cuando se lee hoy. Paravicini escribió esto antes de que el ciudadano común comprendiera el concepto de arma nuclear. Hoy vivimos un mundo donde la amenaza atómica no desapareció, no se resolvió y solo se normalizó. Y eso es lo verdaderamente peligroso. No porque vaya a ocurrir mañana, sino porque vivimos como si fuera algo inevitable. Una más fue, llegará un nuevo sistema de comunicaciones por planetas artificiales. Esta psicografía fue ignorada durante décadas, pero cuando Paravicini la escribió, no existía el concepto de satélites. Hoy, GPS, internet satelital, vigilancia global, comunicación instantánea, todo depende de planetas artificiales girando sobre nosotros. Aquí no hay poesía, hay infraestructura, y hay una pregunta inquietante. ¿Qué pasa si ese sistema se cae? El corazón será artificial, y la maternidad será artificial. Estas dos psicografías suelen leerse rápido, pero no deberían. Hoy existen corazones artificiales, válvulas mecánicas, embriones cultivados, vientres artificiales en desarrollo. Paravicini no hablaba de medicina avanzada, hablaba de reemplazo, y eso abre una discusión profunda. ¿En qué parte dejamos de reparar al ser humano y empezamos a reconstruirlo? Aquí es donde Paravicini se vuelve todavía más perturbador, porque no solo escribió, dibujó lo que veía, y los dibujos no se acomodan tan fácil como las frases. Tenemos la del hombre gris. Esta es la figura más famosa de Paravicini. Aparece repetidamente, sin símbolos de poder, sin armas, sin gloria, vestido de forma simple. Paravicini lo llamó el hombre gris. Según sus psicografías, aparece en momentos de caos. No llega por ambición, no se impone. Surge cuando el sistema colapsa. No es un némesis, no es un héroe tradicional. Es alguien común, en un momento donde nadie más puede ordenar el desastre. Y entonces tenemos la siguiente pregunta. ¿No es así como surgen los verdaderos cambios históricos? Una litografía muestra caos social, ruptura, una figura central apagada. No hay celebración, hay necesidad. Paravicini no habla de gloria, habla de vacío, y eso es clave. Varias psicografías muestran manos humanas sin rostro. No individuos, no identidades, son bloques. Hoy, redes sociales, pensamiento colectivo, opinión dirigida. Aquí la psicografía no habla del futuro, habla del presente. Paravicini dibujó ojos gigantes, estructuras que observan, máquinas omnipresentes, sin conocer el internet, los algoritmos o la inteligencia artificial. Y esto no fue con un tono de amenaza, sino como de normalidad. Y eso es lo más inquietante. Puedes decir que todo es coincidencia, puedes decir que es interpretación, pero cuando frases, dibujos y hechos empiezan a encajar demasiado bien, decir no significa nada deja de ser una respuesta cómoda. No es que Paravicini viera el futuro con presión absoluta, pero tampoco puedo creer que todo sea casualidad. Tal vez Paravicini no veía el futuro como una película terminada. Tal vez entendía algo que seguimos sin aceptar, que la historia humana se repite, y cuando olvidamos eso, el futuro deja de ser un misterio y empieza a aparecer un patrón. Quiero que aquí hagamos algo distinto, porque cuando se habla de Baba Vanga, casi siempre caen en dos extremos. O se le presenta como la mujer que lo predijo todo, o como una anciana ciega a la que le colgaron frases después de su muerte. Ambas versiones tranquilizan, y ese es el problema, porque la realidad, como casi siempre, es más incómoda que cualquiera de las dos. Baba Vanga no dejó libros escritos por allá, no grabó audios, no redactó listas ordenadas de predicciones. Lo que existe son testimonios de familiares, seguidores, periodistas, personas que aseguran haberla escuchado hablar. Eso de entrada ya crea una grieta peligrosa,
entre lo que ella pudo haber dicho y lo que hoy se repite con absoluta seguridad en internet. Y aún así, hay frases que se repiten una y otra vez, y no por casualidad. Por ejemplo, se le atribuye haber dicho que cuando el hierro vuele y el hombre camine sobre él, comenzará la Gran Guerra. Años después, esa frase se conectó con aviones, tanques y la Segunda Guerra Mundial. ¿Nos impresiona? Sí. ¿Significa que vio exactamente eso? No necesariamente. Pero aquí viene lo inquietante. Las guerras modernas inevitablemente involucran máquinas, metal, movimiento y destrucción. Eso es cierto. Pero entonces la pregunta cambia. ¿Por qué esa imagen sigue resonando hoy cuando la tecnología militar es más avanzada, más automática y más deshumanizada que nunca? Porque ya no solo caminamos sobre el hierro, ahora dependemos de él para decidir quién vive y quién muere. Otro ejemplo que suele citarse es cuando se le atribuye haber hablado de grandes aguas que cubrirían las tierras y de fuego que caería del cielo. Hoy esas frases se conectan de inmediato con inundaciones extremas, incendios masivos, huracanes fuera de temporada, fenómenos climáticos que rompen récords cada año. Y aquí es donde el tema deja de ser cómodo, porque negar que el mundo atraviesa eventos climáticos cada vez más violentos no es escepticismo, es negación. La pregunta no es si Baba Vanga habló de catástrofes. La pregunta real es, ¿por qué esas imágenes encajan tan bien con lo que estamos viviendo ahora? Porque durante siglos se habló del fin del mundo, pero pocas veces se sintió tan cotidiano. Lo interesante es que muchas de las predicciones atribuidas a ella no hablan de fechas, hablan de sensaciones, desorientación, miedo, pérdida de control, cambios bruscos que llegan demasiado rápido, y eso conecta directamente con este momento histórico. Ahora, lleguemos al punto que hoy genera más ruido, la idea de que ella habría hablado de contacto con lo desconocido, con seres que no son de la Tierra. Aquí es donde la discusión se vuelve incómoda para todos. Quien cree te dirá que esto encaja con el aumento de avistamientos, los reportes desclasificados por Estados Unidos, videos que el propio Pentágono ha reconocido como no identificados. Quien no cree te dirá algo igualmente válido, que la humanidad siempre ha mirado al cielo cuando no entiende lo que ocurre en la Tierra. Y lo inquietante es que ambos tienen razón, porque es cierto, hoy hay más documentos oficiales que nunca, más admisiones públicas, más frases como no sabemos qué es, dichas por autoridades, y eso no significa automáticamente extraterrestres, pero tampoco significa tranquilidad, significa incertidumbre inconstitucionalizada, y Baba Vanga hablaba constantemente de eso, de un mundo que ya no entiende lo que ve ni lo que controla, ni las fuerzas que ha desatado. Aquí hay algo que rara vez se dice con honestidad. Muchas de las frases más extremas atribuidas a ella comenzaron a circular con fuerza después de su muerte, cuando Internet necesitaba misterio, cuando el miedo se volvió contenido, cuando el caos empezó a vender. Esto no invalida lo que se le atribuye, pero tampoco nos permite descartarlo con una risa rápida. Tal vez Baba Vanga no fue alguien que veía el futuro como un calendario. Tal vez fue alguien que entendía profundamente al ser humano. Una mujer marcada por la pérdida, la ceguera, la pobreza, que observó durante décadas cómo el mundo se volvía más tecnológico y menos humano. Y ese miedo, esa sensación de que algo se está saliendo de control, no pertenece a una sola época. Se recicla, se adapta, cambia de nombre. Hoy se llama crisis climática, mañana colapso tecnológico, pasado mañana contacto con lo desconocido. Entonces, cuando escuchas una predicción, la pregunta importante ya no es ¿se cumplió o no? La pregunta es ¿por qué hoy más que nunca necesitamos creer que alguien ya vio venir este caos? Tal vez pensar que todo estaba escrito nos da una ilusión de orden, como si el desastre tuviera un guión, como si alguien supiera hacia dónde vamos. Y aceptar que quizás nadie lo sabe, eso sí da miedo. Si las profecías existen, ¿son advertencias del futuro o pruebas de que el presente se nos está yendo de las manos? Con Nostradamus entramos en un terreno todavía más resbaloso y más peligroso, porque a diferencia de Baba Vanga, aquí sí hay textos, aquí sí hay cuartetas, aquí sí hay palabras que podemos leer hoy, casi 5 siglos después. Pero ese no es el problema es cómo están escritas y por qué, a pesar del tiempo, siguen encajando. Nostradamus no hablaba claro a propósito, usaba metáforas, anagramas,
referencias astrológicas, palabras en latín, griego y francés antiguo. No daba fechas directas, no daba nombres completos. Y eso no era un error, era una estrategia. Vivía en una época donde decir demasiado claro podía costarle la vida, pero también entendí algo inquietante. Un mensaje ambiguo no envejece. Un mensaje ambiguo sobrevive guerras, imperios y siglos. Un mensaje ambiguo siempre puede volver a activarse. Por eso, cuando hoy alguien dice Nostradamus predijo esto, la pregunta no es solo si es verdad o no. La pregunta real es, ¿por qué seguimos regresando a él cuando todo empieza a sentirse inestable? Desde el punto de vista racional, el argumento es fuerte. Nostradamus escribió textos tan abiertos que pueden adaptarse a casi cualquier evento histórico. Guerras, pestes, terremotos, caídas de imperios, hambre, migraciones, crisis económicas. Eso ha pasado siempre. Si alguien escribe, grandes fuegos caerán del cielo, las ciudades temblarán, los pueblos sufrirán hambre. ¿Eso es una predicción o es una descripción constante de la historia humana? Muchos historiadores sostienen que las cuartetas no se leen antes del desastre, se reinterpretan después. Primero ocurre la tragedia, luego buscamos el verso que más se le parezca. Y visto así, Nostradamus no predice nada. Somos nosotros quienes encajamos los hechos. Ese argumento es lógico y cómodo, pero aquí viene la parte verdaderamente interesante. Hay cuartetas que, leídas sin prisa, inquietan, no por precisión matemática, sino por patrones. Cuartetas que hablan de conflictos prolongados en Europa del Este, guerras que no explotan de golpe, sino que se pudren con el tiempo, alianzas que se forman y se rompen, guerras que no terminan, conflictos que se normalizan, violencia que deja de ser noticia y se vuelve de fondo. Eso no describe una guerra específica, describe una etapa. También están las cuartetas sobre grandes crisis económicas, monedas que pierden valor, pueblos que trabajan más y viven peor. Una y otra vez el escéptico dirá, eso pasa cada cierto tiempo. Pero el creyente responde algo distinto. Sí, pero ¿por qué está pasando otra vez así? Y aquí está el punto clave. Nostradamus no habla de eventos, habla de ciclos. Nostradamus no describía fechas, describía procesos. Caída, miedo, conflicto, reordenamiento y repetición. No decía, esto pasará en 2026. Decía algo más inquietante. Esto ocurre cuando una civilización entra en desgaste. Y hoy, si somos honestos, vivimos en desgaste. Eso hace que sus palabras no suenen antiguas, suenan actuales. No porque sean exactas, sino porque el contexto vuelve a ser el mismo. Hay algo que pocas veces se menciona. Nostradamus también advertía sobre la interpretación excesiva, sobre ver señales en todos lados, sobre el peligro de convertir el miedo en certeza absoluta. Y eso hoy es brutalmente relevante. Vivimos rodeados de predicciones, colapsos, guerras globales, invasiones, fines del mundo. Y cuanto más angustiada está una sociedad, más literal quiere leerlo todo, más necesitada que alguien le diga esto ya estaba escrito, porque aceptar que nadie controle el rumbo es insoportable. Tal vez Nostradamus no fue un profeta del futuro, tal vez fue algo más incómodo, un observador profundo del ser humano, de su miedo, de su necesidad de buscar patrones cuando todo está en conflicto. Y eso nunca cambia. Si un texto escrito hace siglos parece describir nuestro presente, ¿es porque alguien vio el futuro? ¿O porque cuando la historia entra en crisis, nosotros reaccionamos exactamente igual? Tal vez Nostradamus no nos habló del mañana, sino de lo poco que hemos aprendido de nosotros mismos. Quiero que aquí hagamos algo importante. Bajemos un poco el volumen del misterio para escuchar mejor la realidad. Porque cuando se habla de terremotos, erupciones, inundaciones o climas extremos, muchas profecías resurgen con fuerza y no es difícil entender el porqué. El año apenas comienza y ya hemos visto temblores en distintos puntos del mundo. México, Japón, regiones donde la tierra recuerda que nada es tan estable como creemos. En redes el patrón se repite. Esto ya lo habían advertido. Las profecías lo dijeron. Es una señal. Y aquí es donde debemos caminar con cuidado. Desde el punto de vista científico, no hay nada extraordinario en que ocurran sismos en zonas sísmicas. México y Japón están literalmente sobre placas tectónicas activas.
Los movimientos no son nuevos, lo nuevo es nuestra percepción. Hoy todo se graba, todo se comparte, todo se amplifica. Un evento que antes quedaba en la memoria local, hoy se vuelve global en segundos. Y eso cambia cómo lo sentimos. Además, el cambio climático ha intensificado fenómenos naturales, lluvias más violentas, sequías prolongadas, incendios masivos, no porque el planeta esté castigando, sino porque hemos alterado equilibrios durante décadas. Desde esta postura, hablar de señales proféticas es una forma de buscar sentido donde hay causas acumuladas. Pero aquí entra el otro nivel. Las profecías antiguas no hablaban de placas tectónicas, hablaban de la tierra que se sacude, el fuego que despierta, las aguas que reclaman su espacio. Y aunque hoy entendamos el cómo, eso no elimina el impacto emocional del qué, porque un desastre natural no solo destruye casas, rompe la ilusión de control. Te recuerda que no dominas el suelo que pisas, no decides cuándo todo se mueve, no puedes negociar con la naturaleza. Y eso conecta profundamente con el miedo humano más antiguo, la vulnerabilidad. Por eso, cada vez que la tierra tiembla, resurgen preguntas que no son científicas, sino existenciales. ¿Estamos avisados? ¿Es el inicio de algo mayor? ¿Estamos entrando en una etapa más violenta del planeta? No porque alguien lo haya predicho con exactitud, sino porque sentimos que algo está tensando. Y aquí es donde muchas lecturas proféticas coinciden, sin ponerse de acuerdo realmente. No hablan de un solo gran evento, hablan de acumulación. Pequeños avisos, sacudidas constantes, señales que no destruyen el mundo, pero lo incomodan, como si la Tierra misma nos estuviera recordando algo muy simple. No somos tan sólidos como creemos. ¿Estamos viendo más desastres o simplemente estamos más conscientes de ellos? ¿El planeta está entrando en una fase crítica o somos nosotros quienes ya no sabemos convivir con él? Tal vez ambas cosas sean ciertas al mismo tiempo, y ahí es donde las profecías vuelven a aparecer, no como anuncios del fin, sino como narrativas que nos ayudan a procesar la fragilidad, porque cuando la Tierra se mueve, no solo se mueven edificios, se mueve nuestra seguridad, nuestra rutina, nuestra idea de normalidad. Tal vez los desastres no anuncian el fin del mundo, pero sí nos recuerdan que vivimos sobre algo que nunca prometió estabilidad. Quiero que aquí te quedes conmigo unos minutos más, porque después de recorrer profecías, visiones, símbolos, avistamientos, guerras y desastres, hay algo que ya no se puede ignorar sin hacer trampa. Todo esto se vuelve visible o se vuelve más visible cuando la sociedad está emocionalmente agotada. Y hoy lo está. No cansada, no confundida, agotada. Vivimos en un estado de alerta casi permanente. Noticias negativas constantes, crisis que se enciman una tras otra, un futuro que ya no se siente prometedor. Y en ese contexto, creer o al menos considerar profecías no es debilidad, es supervivencia psicológica. El argumento del que no cree, pero tampoco duerme tranquilo, desde una mirada escéptica, todo esto puede explicarse así. Cuando la ansiedad colectiva aumenta, la mente humana hace lo que siempre ha hecho. Busca patrones, conecta puntos, lee símbolos, encuentra sentido donde antes no lo veía. No porque seamos ingenuos, sino porque no soportamos el vacío de sentido. Las profecías vistas así no son revelaciones divinas, son anestesia. Si alguien ya lo vio venir, entonces el caos deja de ser absurdo. Tiene forma, tiene narrativa, tiene explicación, y eso tranquiliza. Además, hoy vivimos saturados de información. Sabemos de guerras, colapsos y tragedias prácticamente en tiempo real. Eso no significa que el mundo sea objetivamente peor que antes, significa que lo sentimos más cerca, y es inevitable que eso desgaste. Desde esta postura, muchas predicciones cumplidas funcionan igual. Primero ocurre el evento, luego buscamos el texto, el dibujo o la frase que más se le parezca, y entonces decimos lo sabíamos. Pero aquí viene el otro lado, y descartarlo rápido también es una forma de comodidad, porque no todo se puede reducir a sugestión colectiva. Hay símbolos que se repiten demasiado, ideas que aparecen en culturas distintas sin contacto entre sí, intuiciones que describen estados del mundo que todavía no existían cuando fueron formuladas. Parravicini dibujando vigilancia masiva, Baba Vanga hablando de un mundo desorientado, Nostradamus
describiendo ciclos de colapso, miedo y reordenamiento. No hablan de fechas, no dan nombres exactos, pero describen climas. Y hoy esos climas se sienten familiares. Eso es lo inquietante, porque abre una posibilidad incómoda, que algunas personas no vieran el futuro, sino que percibieran corrientes profundas de comportamiento humano, no hechos concretos, direcciones, como si el futuro no fuera un destino fijo, sino una serie de probabilidades que se intensifican cada vez que repetimos los mismos errores. Puede que sean coincidencias magnificadas por el miedo. Ambas cosas pueden coexistir. Lo peligroso no es creer, lo peligroso es renunciar al criterio propio por necesidad emocional. Y lo ingenuo no es dudar, lo ingenuo es creer que todo está bajo control solo porque nadie quiere decir lo contrario. Tal vez el verdadero valor de estas profecías no está en decirnos qué va a pasar, sino en obligarnos a mirar con honestidad lo que ya está ocurriendo. Porque cuando el mundo se siente frágil, el futuro deja de ser una promesa y se convierte en una pregunta. Y esa pregunta, creas o no, ya te está mirando de frente. Y con eso terminamos. Esto no fue una profecía, fue una lectura de símbolos. Y el miedo no está en el futuro, está en fingir que no lo vemos. Hasta el siguiente capítulo.